¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento, los saludo con la esperanza de que la palabra de Dios hoy vaya a dar fruto en tu corazón, vaya a regalarte esperanza, porque a veces vamos caminando por la vida tristes, vamos caminando por la vida sin comprender muchas de las cosas que nos suceden, y entonces a veces le preguntamos, le reclamamos al Señor, pero hoy créeme que Dios a través de la palabra, a través del Evangelio de San Juan que hoy vamos a meditar, quiere regalarte esperanza en tu vida, en tu corazón. Y además hoy, iluminados por la fiesta que estamos celebrando, que es a Santo Tomás Apóstol, pues vamos a descubrir qué es lo que podemos y qué es lo que debemos hacer en los momentos de crisis, porque a veces la crisis nos desespera, hay cosas que a veces no logramos entender, comprender, hay situaciones que a lo mejor no nos dejan confiar en Dios, y hoy, inspirados en esta historia de Santo Tomás, vamos a descubrir qué es lo que debemos hacer para poder confiar en el Señor, dónde se encuentra la raíz de nuestra desconfianza, de nuestra falta de fe. Y yo quisiera pues comenzar haciendo la siguiente reflexión. ¿Cuántas veces no hemos sido heridos por quienes considerábamos nuestros amigos, o bien por alguna persona que era muy importante para nosotros? Cuando no entendemos la manera de actuar de los demás y más de quienes queremos, amamos, estimamos, puede ser que esa herida nos aparte y entonces termine por destruirnos la tristeza y el rencor. Bueno, pues en esos momentos de dificultad, en esos momentos difíciles, cuando la fe está débil, cuando nos encontramos en crisis, es muy difícil creer en el Señor, descubrir que sus caminos son queridos por Él, que sus caminos son los mejores que nos pueden llevar y que nos pueden hacer descubrir o reconocer la presencia de Dios. A veces en la crisis no vemos a Dios, a veces en la crisis no sentimos, no experimentamos la presencia de ese Dios que se supone que es bueno, de ese Dios que se supone que es un Dios amor. Por esto te invito a descubrir qué es lo que puedes y debes hacer a ejemplo de Santo Tomás. Vamos a leer el Evangelio de Juan 20, del 24 al 29. Dice así: Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo sus manos, en sus manos la señal de los clavos, y si no meto en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Hermanos, en este evangelio vemos que también Tomás dudó del Señor. Le fue difícil comprender lo que Jesús le decía, y vamos a ver dónde se encuentra la falta de Tomás. Bueno, primero quisiera recordar, antes de descubrir la raíz, porque esto que sucede antes es muy importante. Quisiera recordar lo que sucedió mucho antes de la escena que hoy escuchamos en el evangelio. Durante la última cena, Jesús le dijo a sus apóstoles: a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y Tomás, bueno, le dijo: bueno, Señor, o sea, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Y recuerda que Jesús les dice: bueno, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además, Tomás muchas de las veces no entendió el camino de Jesús. Y claro, pues es que lo que Jesús les anuncia, y donde Tomás ahí empezó a tener problemas, es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz que les estaba anunciando, pues es un misterio muy grande de entender. A Tomás le costaba mucho trabajo entender eso, y al igual que a nosotros muchas veces nos ha costado entender y a lo mejor entregarnos por amor en cada momento, a pesar de la cruz que estemos viviendo, a pesar de las dificultades que vamos encontrando en el camino. Muchas veces es incomprensible para nosotros que aún en el dolor podamos y debemos ser felices. Sabemos que el mismo Jesús le dijo: bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y estas palabras que Jesús dice a Tomás y que también nos las dice a nosotros, pues deben resonar en nuestro corazón, porque solo en Cristo, solo estando con Él, podemos encontrar respuestas y sentido a lo que nos sucede. Ojalá
que nosotros todo el tiempo estemos recordando estas palabras y bueno, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que sucedió con Tomás para poder llegar a esta crisis? Bueno, lo que pasó fue que el peso de lo que estaba viviendo y la exigencia de la cruz que no comprendía lo hizo apartarse del grupo. Había tantas situaciones que lo hacían embotarse en su cabeza, que a lo mejor había en su corazón situaciones que no comprendía, y entonces el texto dice que se me lenguó la traba para que vean que es en vivo, mientras que los demás estaban reunidos, él no estaba con ellos. Y esto pues pudiera ser la señal de que en el corazón de Tomás era más fuerte su herida, era más fuerte su crisis que la confianza en el Señor. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque esto nos demuestra que la crisis nos ciega, que la crisis nos aparta, nos aísla, y cuando nos apartamos de la comunidad no vamos a poder ver al Señor, no vamos a poder reconocer a Cristo y su presencia. Él debió, Tomás, de permanecer unido al grupo, tener paciencia, orar sin desfallecer, pero tomó la decisión de marcharse, tomó la decisión de apartarse. Y esto nos sucede muy frecuentemente a todos nosotros cuando el dolor, las pruebas, las heridas, las ofensas llegan a nuestra vida, ya que no comprendemos el camino del Señor. Por lo tanto, el miedo entonces se apodera de nosotros y nos apartamos, nos aislamos, nos encerramos en nosotros mismos, repartimos culpas y no tomamos las responsabilidades que nos tocan a nosotros para enfrentarlas. Así que, pues, aprendamos de la experiencia de Tomás. ¿Cuál es a veces lo que tampoco nos parecemos mucho a Tomás? Ahí sí, a veces diferimos de él, porque Tomás regresó. A veces muchos no regresan. A veces la tristeza los aparta, que muchos no regresan al camino, a la comunidad, al redil. Y pongo simplemente dos ejemplos. ¿Cuántos hermanos nuestros ya se apartaron de la iglesia por una mala experiencia, un mal testimonio, y ya no regresan? ¿O cuántos matrimonios a lo mejor por alguna situación difícil en su matrimonio que no supieron solucionar o que no quisieron, no regresan? No creen que se pueda el cambio, no creen que se pueda restaurar las cosas. Si Tomás se hubiera quedado fuera de la comunidad, no hubiera visto a Jesús, pero regresó, y si se hubiera quedado desde el inicio, fortaleciéndose con la fraternidad de los hermanos, pues hubiera visto al Señor desde el inicio. Lo importante es que regresó, y a pesar de su incredulidad, volvió a unirse al grupo de los 12. Y eso también nos invita a recordar que siempre tenemos oportunidad de volver, que siempre el Señor nos está esperando, y el Señor, claro, va a respetar nuestra libertad, pero se hace presente en nuestra vida una y otra vez. Así que, como se le aparece a Tomás, también quiere estar con nosotros, quiere ser esa prueba, y ya después cuando Jesús se aparece y le pide que meta sus dedos y su mano al costado, bueno, la respuesta de Tomás pues es un signo claro de acto de amor, de fe, un signo de conversión a Dios, un signo de que ha pasado de las tinieblas, de la incredulidad, a la luz de la esperanza. Ojalá que también nosotros, que hermanos, si estamos pasando por una crisis, regresemos con Cristo, no nos apartemos, regresemos a la comunidad. Si hoy nos sentimos heridos, incomprendidos o incluso hasta abandonados por Dios, lo más seguro es que hemos sido nosotros los que nos hemos apartado de Él o de la comunidad, y nos estamos perdiendo de tantas gracias y de tantas manifestaciones que Dios derrama en sus hijos. Así que ánimo, debemos volver, debemos tener ese gesto de humildad como la tuvo Tomás para poder encontrar nuevamente al Señor. Nunca nos apartemos de la comunidad, de la familia, de los amigos que nos acercan al Señor, ya que en ese momento, a través de su presencia, de su compañía, cuando las tinieblas o la desesperación esté en nuestra vida haciendo estragos, va a ser lo que nos puedan acercar al Señor. Así que ánimo, no nos apartemos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana, queridos hermanos, para compartir la palabra de Dios. Que tengan todos un excelente día.